Hola a todos, mi nombre es Vladimir Valiente. Es un placer poder saludarles nuevamente, darles la bienvenida a su programa Fuentes de Vida Eterna. Queremos saludar a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Internet, en diferentes medios, a través de redes sociales, también a aquellas personas que nos sintonizan a través de la señal de Olan Metro en Los Ángeles, California. Sean todos bienvenidos. También a las personas que se conectan a través de Internet en OLAM 7 Internacional. Queremos darles a todos una cordial y sincera bienvenida. Tomemos nuestras Biblias y preparémonos para meditar en la palabra de Dios. Bueno, es un placer poder estar nuevamente con ustedes para continuar con nuestros estudios, para continuar con nuestras reflexiones sobre la vida del patriarca Jacob. El tema de hoy va a ser un tema muy interesante, un tema muy especial. De hecho, es una historia muy conocida de la vida de Jacob y de su familia. Y es una historia que marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Después de los hechos que estudiaremos hoy, la vida de Jacob nunca fue la misma, fue diferente. De hecho, incluso vemos que aquí se cierra una etapa de la vida de Jacob. Pero bueno, no quiero dar más detalles sin pasar directamente a la reflexión. Así que vamos a iniciar rápidamente. La reflexión de esta ocasión estará basada en el capítulo 27 del libro de Génesis. Es ahí donde hemos estado estudiando y claro, la vida de Jacob la estaremos encontrando siempre en el libro de Génesis. Así que vamos a ir al libro de Génesis capítulo 27 y leeremos poco a poco e iremos poco a poco viendo detalles muy especiales del texto. Estaremos tratando de encontrar mensajes especiales para nuestra vida. De hecho, trataré de no dar ninguna conclusión sobre las cosas que estudiaremos, sino que al final trataremos de hacer una conclusión sobre este capítulo. Génesis capítulo 27 y los versículos 1 en adelante. Yo leeré en esta ocasión para ustedes la versión de la Biblia Peshitta, una versión bastante interesante y la he elegido porque la traducción que hace esta Biblia del hebreo al español es muy exacta. De hecho, a medida que leamos, ustedes tal vez encontrarán, dependiendo de la versión que tengan, encontrarán algunas diferencias. Génesis capítulo 27 y versículos 1 en adelante. Dice así. Aconteció que, cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron para ver, y llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, Hijo mío. Y él contestó, heme aquí. Isaac entonces le dijo, He aquí yo he envejecido, y no sé el día en que voy a morir. Ahora toma tu equipo, tu espada, tu arco, ve al campo a cazar algo, prepara un guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma, para que yo te bendiga antes de morir. Primera cosa tal vez importante a señalar en estos versículos que acabamos de leer, tenemos a Isaac, el primer personaje que nos presenta este capítulo, Isaac. Isaac con una determinación, Isaac con una decisión. De hecho, Isaac hace referencia acá a su edad, a haber envejecido y a no saber cuándo morirá. Y entonces, frente a esta situación, Isaac decide finalmente traspasar los derechos de la primogenitura, traspasar los derechos de la bendición al que será el próximo sacerdote de la familia. Y entonces vemos a Isaac tomando la decisión de llamar a su hijo mayor. Esta frase, hijo mayor, que la tenemos en el versículo 1, es muy importante. De hecho, se repetirá en otras ocasiones en el capítulo. ¿Y por qué es importante? Porque el pasaje, desde el versículo 1, el pasaje nos da al menos dos elementos que nos servirán mucho para entender la historia que se desarrolla en el capítulo. En primer lugar, vemos que se le llama a Esaú el hijo mayor. Recordemos que Isaac tenía dos hijos. Tenemos a Jacob por un lado, que era el menor, tenemos a Esaú, que era el mayor. Y aquí el pasaje nos aclara que cuando Isaac toma la decisión de dar la bendición, llama a su hijo mayor. De hecho, esta frase se va a repetir dos veces más en todo el capítulo y en dos ocasiones incluso la vemos haciendo una comparación con Jacob directamente. Se dice hijo mayor, hijo menor. Como les digo, esto es importante porque el capítulo desde ya nos dice que lo que Isaac decide hacer, lo va a hacer con su hijo mayor Esaú. Recordemos que en el capítulo 25 y en la reflexión que hicimos la última vez,
vimos cómo Esaú había decidido vender su primogenitura. Y el capítulo 25 termina diciendo, el último versículo, la última frase, que de esta manera, al haber vendido por un plato de comida Esaú la primogenitura, la despreció. Eso es lo que nos dice el pasaje. Y yo estoy seguro que Isaac llegó a conocer esa historia de cómo Esaú había despreciado la primogenitura. Pero aún así, el capítulo 27 inicia diciendo que Isaac toma la determinación de entregar la primogenitura a su hijo Esaú. En segundo lugar, el versículo 1 dice que había sucedido algo con Isaac. Al menos esta versión dice, sus ojos se debilitaron. Y es interesante porque hay otras versiones que dicen que sus ojos se oscurecieron para ver, sus ojos no podían ver más. Pero el original realmente hace referencia a que se habían debilitado. O sea, el capítulo 27 y versículo 21 plantea la situación de que Isaac se encuentra en un punto de debilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque en el versículo 25, cuando Jacob llevó a cabo el plan de comprar la primogenitura de su hermano, si ustedes recuerdan, vimos que Jacob se había ubicado de una manera estratégica, se había puesto en un lugar donde su hermano vendría del campo cansado, agotado, sediento, hambriento, o sea, en una situación de debilidad de alguna manera. Y Jacob se aprovecha de esa situación, de esas circunstancias que está pasando su hermano, para obtener la primogenitura. Ahora vemos, de hecho lo veremos en el resto del capítulo, Jacob toma una decisión hacia su padre, decide llevar a cabo un plan hacia su padre. Y el capítulo 27 nos está indicando que ese plan se realizó en el contexto de la debilidad de Isaac. Isaac estaba débil, sus ojos estaban débiles para ver. Y bueno, cuán importante es la vista. La vista es lo que nos permite, tal vez es el sentido de los 5 que tenemos, que nos permite tener un contacto inmediato con el mundo, poder ver, poder apreciar, poder evaluar diferentes cosas. Ese era el contexto en el cual se encontraba el patriarca Isaac. El versículo 2 es interesante que Isaac haga referencia a haber envejecido, porque de hecho después de esto, después de lo que está sucediendo en el capítulo 27, Isaac vivió al menos entre 40 y 45 años más. O sea, tampoco era que estaba muriendo. Pero bueno, él sentía, tal vez la debilidad de su vista le había hecho pensar que su muerte estaba cercana. El versículo 3 a mí ¿cómo decirlo? El versículo 3 me hace recordar lo que el capítulo 25 ya nos había señalado sobre Esaú. Si ustedes recuerdan, en el 25 yo les hablé de esta afición que tenía Esaú por la cacería. La cacería, de hecho, es un acto en el cual se quita la vida a un ser vivo. Pero no es solamente quitar la vida, sino que es ir al ambiente, ir al medio ambiente de este ser vivo y con las armas que nos dan superioridad, prácticamente quitar la vida a este ser. Pues en el versículo 3, cuando Isaac llama a su hijo Esaú, le dice, ahora hijo mío, toma tu equipo. Y esta palabra equipo, que es como lo ha traducido la Peshitta, es interesante porque también se puede entender como instrumentos. Y luego vemos los instrumentos a los que Isaac se está refiriendo. Los instrumentos de Esaú eran la espada y el arco. En simples palabras, los instrumentos que Esaú estaba habituado a utilizar eran instrumentos de muerte. El arco y la espada. No era como utilizar una herramienta para labrar la tierra, no era como utilizar una herramienta para construcción, no era como utilizar una herramienta que fuese para algún bien directo, no. Los instrumentos, el equipo al que sus manos estaban acostumbradas, el equipo que Esaú manejaba con destreza, eran el arco y la espada. De hecho, esto marcó también la vida de Esaú. Esaú, con el tiempo, y su nación se llegó a convertir, su pueblo se llegó a convertir en un pueblo bélico. Y entonces vemos que aquí Isaac, es sorprendente esto, porque Isaac
consciente o inconscientemente, está reafirmando que el carácter de Esaú no es el carácter propiamente adecuado para llevar a cabo los planes y los proyectos de Dios. Pero Isaac decide bendecir a este hijo. En el versículo 4 quiero señalar algo interesante, porque el versículo 4 nos hace ver que tanto el padre como el hijo compartían una afición que ya miramos de Esaú en el capítulo 25. Isaac le pide a Esaú que al volver con el animal que ha cazado, le prepare, y al menos esta versión dice un guisado. Hay otras versiones que dicen un plato, una comida. La palabra original que aquí tenemos, que ha sido traducida como guisado, es la palabra matam. Matam significa literalmente manjar. Ese es el significado, esa sería la traducción literal al español de matam, manjar. Puede ser entendido también como una comida delicada, una comida deliciosa, o sea, una comida de chef, 3 estrellas. Y también en algunos casos, matam se utiliza para hacer referencia a golosinas, a postres. Entonces, en simples y sencillas palabras, lo que Isaac está pidiendo aquí no es un plato común y corriente, no es una comida que se servía todos los días, no. Isaac está solicitando un plato delicioso, un plato que le encanta, un plato deleitoso. Y vemos que entonces Isaac, al igual que Esaú, tenían, nos parece indicar el pasaje, tenían una debilidad por la satisfacción del estómago. Tenían la necesidad de satisfacer su apetito, tenían la necesidad de alimentarse de una manera especial y delicada. Y esto es importante, porque cuando Isaac decide pasar la bendición, miren qué cosa más interesante. No escoge realizar un culto, no escoge realizar un sacrificio a Dios, no escoge realizar una reunión espiritual, no. Isaac escoge realizar una actividad en la cual su estómago será satisfecho, en la cual su gusto, su boca probará un manjar, el deleite de las necesidades, de ese deseo del estómago, del vientre. Te bendeciré. Aquí es importante señalar que Isaac mantiene, como nos decía el capítulo 25, Isaac mantiene ese pensamiento, esa preferencia hacia su hijo mayor. Hacia el hijo mayor que por su carácter había demostrado ya no ser exactamente el hijo correcto y adecuado para cumplir el plan de Dios, y que además de eso había vendido su primogenitura. Y si queremos incluir un punto mucho más importante, Dios había prometido en el capítulo 25, Dios había dado una promesa, una profecía en la cual había dicho que Jacob sería el hijo que heredaría las promesas. Pero Isaac se mantiene en su decisión de bendecir a Esaú. Ahora bien, mientras Isaac y Esaú están conversando, entra un personaje en escena. Un personaje con el que ninguno de los dos contaba y que al menos a mí personalmente me parece que será el personaje más importante de este capítulo. Lo veremos a continuación. Versículo 5 dice que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y leí un comentario esta semana que sobre este versículo, sobre este pasaje, decía que en este momento, cuando Rebeca escucha lo que Isaac pretende hacer, prácticamente para ella, en este momento ella perdió completamente, perdió el sentido, perdió la razón. ¿Por qué? Esto fue el colmo para ella. ¿Por qué? Porque Rebeca, recordemos en el capítulo 25, Rebeca ya había visto las características de cada uno de sus hijos. Rebeca había escuchado directamente de Dios la promesa de que Jacob sería aquel que obtendría las bendiciones. Y estoy seguro que Rebeca había discutido esta situación constantemente con Isaac, en la cual Rebeca miraba la preferencia que su esposo tenía hacia el hijo mayor, y este hijo ella lo consideraba no adecuado, no apto para seguir el plan de Dios. Y recordemos, no es que no lo amaba, estamos hablando de quién era más apto
para recibir las bendiciones. Y Rebeca tenía claro que Esaú no era apto para recibirlas, pero Isaac se mantenía en esto. Y en este punto de la historia, Rebeca ya no puede más. Rebeca se desespera completamente y entonces toma una decisión. Rebeca decide echar a andar un plan para frustrar el plan que su esposo ya ha iniciado. Y Rebeca, luego de escuchar la conversación entre su esposo y su hijo mayor, va en busca de Jacob. Y entonces le comunica a Jacob lo que ella ha escuchado. Y el versículo 7 es importante. Miremos el 7. Rebeca le cuenta, mira que acabo de escuchar a tu padre diciéndole a tu hermano Esaú de esta manera, tráeme casa, prepárame un guisado para que lo coma y yo te bendeciré delante de Adonai, delante del Señor, antes de que yo muera. Yo no sé si ustedes notaron una diferencia en el informe o en la conversación que Rebeca está teniendo con Jacob. En el versículo 4 vemos lo que Isaac originalmente le dijo a Esaú. Y si comparamos el versículo 4 con el versículo 7, cuando Rebeca está contando lo que supuestamente Isaac le ha dicho a Esaú, si ustedes lo notan, se darán cuenta que la frase delante del Eterno, delante del Señor o delante de Adonai, como dice mi versión, esa frase no la dijo en ningún momento Isaac. Isaac solamente dijo, ve de cacería, caza algo, tráeme el animal, prepárame la comida para que yo muera y para que yo te bendiga antes de que muera. Pero Rebeca incluye esa frase que dice, para que yo te bendiga antes, delante del Señor, delante de Adonai, antes de que muera. Este es un detalle importante. Tenemos que aprender a identificar detalles que la Biblia tiene, que de repente hay frases que no deberían estar o frases introducidas como esta por un personaje que tienen un significado más grande del que creemos. Y ahora yo les quiero hablar de esta frase. La frase delante del Señor, que en hebreo sería Lifne Adonai, aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 10:9. Si ustedes recuerdan, Génesis 10:9 narra cómo se reprodujo la tierra después del diluvio. Y en el versículo 8 y 9 se narra la historia de un personaje interesante, Nimrod. Y se dice que Nimrod llegó a ser el primer gran rey, el primer gran cazador, qué casualidad como Esaú, el primer gran cazador. Y luego hay una parte que dice, era un gran cazador potente delante del Señor, Lifne Adonai. Es la misma frase que Rebeca repite. Ahora, los teólogos, los estudiosos, los hebraístas están de acuerdo en que la frase Lifne Adonai, que literalmente significa delante del Señor, en algunos contextos tiene que ser entendida como estar opuesto al Señor, no estar delante de Él, sino estar contrario a Él. Es como que yo les diga, miren, ahí va una persona caminando por la calle, pero un momento, hay alguien que se le ha puesto delante. ¿Eso qué significa? Significa prácticamente que una persona le ha detenido el paso, una persona se le ha puesto de frente para detenerlo. Entonces, cuando Génesis capítulo 10 nos dice que Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor, lo que está tratando de decirnos es que Nimrod era un cazador que se oponía, un cazador que era contrario a Dios. De hecho, Nimrod fue quien construyó la ciudad de Nínive. Una ciudad que es recordada y aparece muchas veces en la historia bíblica como un enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y entonces, ahora volvemos a Rebeca, porque cuando Rebeca está hablando de lo que ha dicho Isaac, Rebeca incluye la frase Lifne Adonai, que es una frase que en ningún momento Isaac nombró cuando hablaba con Esaú. ¿Qué significa esto? ¿Será posible que a través de esa frase que dijo Rebeca, lo que ella está tratando de comunicarnos es que ella tenía claro que lo que Isaac estaba haciendo era contrario a la voluntad divina? De hecho, recordemos, lo hemos ya señalado, que Isaac estaba haciendo algo que claramente Dios había dicho que no estaba bien, porque Dios había prometido que el menor Jacob sería la nación más importante que Esaú. Y eso obviamente significaba que Jacob recibiría las bendiciones.
Y además Isaac ya sabía lo que Esaú había hecho en el capítulo 25 al vender la primogenitura. Y además, muy posiblemente, recordemos que aquí ya Esaú también está casado con 2 mujeres cananeas. Y eso tenía que ser una prueba más que suficiente para su padre de que no era apto para recibir las bendiciones. Y por esta razón Rebeca dice o da a entender que lo que Isaac está haciendo es contrario a la voluntad divina. Y bueno, luego Rebeca expone su plan a su hijo Jacob. Y después de que Rebeca expone el plan, que básicamente el plan es hacerse pasar por Esaú, tratar de engañar a su padre Isaac, aprovecharse de la debilidad visual de Isaac y prácticamente apoderarse de la bendición que Isaac pretende darle a Esaú. Fíjense que es interesante porque si tuviésemos que enumerar las diferentes acciones pecaminosas, por dar un nombre, un título, que Rebeca está proponiendo, bueno, básicamente mentir, obviamente, tal vez lo básico, mentir. Pero Rebeca está proponiendo, y había un mandamiento, hay un mandamiento en el Antiguo Testamento de la Biblia contra engañar a los padres. Porque Rebeca no está proponiendo mentirle a cualquier persona, Rebeca está proponiendo mentir al padre de Jacob. Y no un padre cualquiera, Isaac, que era el heredero de las promesas que Abraham había recibido. De hecho, la Biblia nos presenta a Isaac como un hombre muy cercano a Dios. Un hombre que incluso oraba y recibía respuestas de Dios. Pero Rebeca prácticamente está proponiendo engañar a este hombre que de paso era su esposo. O sea, si queremos ir más allá, incluso Rebeca está transgrediendo el lazo matrimonial, está prácticamente olvidándose de lo que la une a este hombre y decide engañarlo. Y frente a todo eso, frente a toda esa situación, cuando Jacob tiene que responder, el versículo 11 es precioso. Porque en el versículo 11 tenemos la respuesta de Jacob ante el plan de su madre. Y el versículo 11 dice, y entonces Jacob respondió a su madre Rebeca, madre, lo que tú propones es un pecado. Lo que tú propones no se puede hacer. Lo que tú propones es incorrecto. ¿Fue eso lo que dijo Jacob? Bueno, los que están siguiendo la lectura conmigo se habrán dado cuenta de que no. No fue eso lo que dijo Jacob. Estaba yo tratando de hacer un pequeño cambio irónico, pero eso fue lo que Jacob debería haber respondido. Recordemos que el capítulo 25 presenta a Jacob como un hombre tan justo e íntegro. Y un hombre justo e íntegro frente a lo que su madre le está proponiendo debería haber reaccionado de esta manera. Pero en cambio, miren lo que realmente dice el versículo 11 de Génesis 27. Y Jacob respondió a su madre Rebeca, he aquí, mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. O sea, Jacob, en cambio de oponerse y en cambio de rechazar el plan, Jacob estaba pensando mientras su madre hablaba, Jacob escuchaba a su madre y entonces Jacob analizaba el plan y decía, sí, esto puede funcionar, pero es que hay un problema. Y entonces Jacob lo que hace, no rechazar el plan, sino que lo que Jacob hace es mejorar el plan para que el plan sea más efectivo y el engaño sea mucho mejor. Eso es lo que Jacob busca. Y entonces Jacob dijo, soy lampiño. Mi hermano es velludo. Tenemos que resolver eso. Y si no resolvemos esto, es muy posible que yo me traiga una maldición en cambio de una bendición. Incluso Rebeca, que está completamente decidida en el plan que va a hacer, le dice en el versículo 13, tu maldición caiga sobre mí. Esto es importante, que Rebeca haya dado a entender que si por alguna razón el plan no funcionaba y había una maldición de por medio, que la maldición fuera sobre ella. Rebeca estaba convencida que lo que ella estaba haciendo estaba bien. Es increíble cómo los seres humanos nos podemos engañar. Recuerden, yo hablé, la teoría del fin justifica los medios. No.
Al final de cuentas, no se trata de que el fin, no se trata de actuar de una manera incorrecta por un bien mayor, no, eso era lo que Rebeca tenía en mente. Rebeca creía que sus acciones se debían a un bien mayor, a obtener un bien mayor. Miren qué increíble, pecar para obtener la bendición de Dios o para obtener las promesas de Dios. Sorprendente. Pero Jacob al final decide aceptar el plan y se va en busca de los cabritos para prepararlos. El versículo 15 a mí me da un toque especial porque en el versículo 15 Rebeca decide que para que el plan sea efectivo hay que disfrazar literalmente a Jacob. Y entonces Rebeca va a la tienda, en aquel entonces a la habitación de su hijo mayor. Y aquí es donde vemos la repetición otra vez de hijo mayor. Dice el versículo 15, tomando Rebeca las mejores ropas que tenía en casa de su hijo mayor, vistió a Jacob, su hijo menor. Miren que esto es importante, ¿saben por qué? Porque nos dice que lo que se está haciendo, todas las acciones que se están realizando, son de manera consciente. Rebeca está consciente que está tomando lo que es de su hijo mayor para dárselo a su hijo menor. Pero bueno, Rebeca estaba convencida de que su plan y lo que hacía era de acuerdo a la voluntad de Dios. A partir del versículo 18 el plan se pone en marcha. Rebeca ha preparado finalmente el alimento, por supuesto la esposa conocía los gustos muy bien del esposo y a mí me hace reflexionar, acabo de recordar un detalle, cuando yo estudio este pasaje me hace reflexionar. Viendo el proyecto y el plan que Rebeca hace para engañar a Isaac, yo me pregunto, ¿será que el plan que Jacob hizo para engañar a su hermano Esaú en el capítulo 25 era un plan de Jacob o era un plan de su madre? Es posible que sea la madre la que había más o menos diseñado el plan porque cuando vemos es que este capítulo 27 los planes que diseñaba Rebeca para engañar a su misma familia eran sorprendentes. En el versículo 18 el plan se echa a andar y entonces Jacob, miren qué increíble, Jacob ya vestido como Esaú, con el alimento en su mano y más aún, la manera en la que Rebeca decidió resolver la falta de cabello o la falta de vello que tenía Jacob en las manos fue tomar la piel de los cabritos que acababan de morir. Entonces yo me imagino que algo de sangre tenía que haber en esa piel aún. Tomar esa piel y cubrir a Jacob con esa piel. Miren qué increíble. Prácticamente aquí Jacob desciende casi al nivel de Esaú y decide mancharse de sangre, manchar su cuerpo de sangre para obtener la bendición de su hermano mayor. Y ahora vamos a volver a Isaac, porque el versículo 28 nos dice que cuando Jacob se presenta ante Isaac con el plato de comida, Isaac nota algo raro. Y entonces Isaac le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Al menos 4 veces en el resto del capítulo, Isaac tuvo dudas de cuál hijo tenía delante e incluso preguntó, e incluso llegó a decir, qué extraña, la voz es de Jacob, pero prácticamente me dice que es Esaú. Y entonces, a mí me encanta esto, porque tenemos a un Jacob haciéndose pasar por Esaú. Miren qué interesante, vamos a ir al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 12, en el Nuevo Testamento estaremos leyendo cómo el escritor de Hebreos define a Esaú. Hebreos capítulo 12. Bueno, Hebreos históricamente la gran mayoría del mundo cristiano reconocemos o aceptamos que Hebreos, el libro de Hebreos, pudo haber sido escrito por el apóstol Pablo. El libro de Hebreos no nos dice quién lo escribió, pero bueno, nosotros asumimos o creemos, confiamos en que el apóstol Pablo escribió este libro. Y entonces miren cómo el apóstol Pablo define a Esaú. Hebreos 12:16. O que no se encuentre entre ustedes algún fornicario o algún inestable, algunas versiones dicen blasfemo, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Cómo definía Pablo o qué pensaba Pablo de Esaú? Un hombre fornicario y blasfemo. Miren qué increíble. Así que vemos a un hombre íntegro, recuerden, a un hombre tam,
justo, recto, moralmente correcto, actuando como un fornicario, haciéndose pasar por un blasfemo para obtener las bendiciones de Dios. Mis amigos, los engaños en los que la mente humana puede caer creyendo que está actuando de acuerdo a la voluntad divina. Entonces Jacob se presenta ante su padre Isaac, haciéndose pasar. Y entonces, fíjense, el versículo 19 me causa un poco de gracia. Porque Jacob le dice a su padre, soy tu hijo, tu primogénito. Miren qué increíble. Entre todas las mentiras que Jacob está presentando, esta es la única verdad que Jacob dice. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 25 legalmente Esaú había vendido sus derechos de primogenitura. Según las costumbres del Antiguo Oriente, según las costumbres bíblicas, era posible que un hijo mayor decidiese vender su primogenitura. Estos eran contratos normales, podía suceder. Y entonces recordemos que en el capítulo 25, Jacob logra comprar la primogenitura de su hermano por un plato de comida. Ahora, lo interesante era que en estos contratos, normalmente las cosas que se intercambiaban eran cosas que tenían un valor similar. O sea, para Esaú, básicamente, para Esaú, la primogenitura valía un plato de sopa, un plato de lentejas, lo que haya sido este plato que preparó Jacob. Entonces, cuando Jacob va delante de su padre y se presenta como su hijo, su primogénito, el primogénito, realmente él era el primogénito. Esta no es una mentira, de hecho, como les digo, entre todas las mentiras que dijo, esta fue la única verdad que dijo. No hay cosa más peligrosa que una verdad a medias o una verdad confundida con la mentira, una verdad mezclada con el error. Y aquí tenemos un poco de eso. Tenemos una verdad en medio de una gran cantidad de errores. Y en los siguientes versículos vamos a ver una y otra vez que Isaac pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Isaac no estaba convencido. Y una y otra vez Jacob miente, una y otra vez, pero jamás, lo sorprendente es lo que hace en el versículo 20. Porque en el versículo 20 Jacob se atreve incluso a decir que es Dios, que es Adonai el Eterno, el que ha permitido toda la situación. Porque Isaac se sorprende al ver que el hijo vuelve tan rápido, con cacería y preparado el alimento. Y Jacob simplemente responde, Dios me permitió encontrarla, Dios me la puso enfrente, Dios facilitó todo esto. Como ya dije anteriormente, el hombre íntegro se convierte en un blasfemo, creyendo que con eso obtendrá la bendición de Dios. Bien, una y otra vez mintió, una y otra vez engañó a su padre. En el versículo 33, 35 y 37 vemos que el engaño fue descubierto. Obviamente Esaú volvió del campo, Esaú también preparó el alimento para su padre y Esaú se presentó delante de su padre. Y yo quiero hacer referencia importante al versículo 33. Miren cómo lo dice mi versión. Y se sorprendió Isaac en gran manera, se enfureció mucho y dijo, ¿quién realmente es el que me trajo caza? Antes de que vinieras, comí de todo y lo bendije, y ciertamente él será bendito. Miren que el pasaje, o al menos esta versión, señala que Isaac se enfureció, se molestó. Y si luego vemos los siguientes versículos, si luego vemos el 35, el 37, su padre le dice, tu hermano vino con engaño y recibió tu bendición. Y en el 37 le dice, he aquí yo lo he puesto por príncipe tuyo, le he dado por sus siervos, le he dado sustento, le he dado todo. Isaac se da cuenta del engaño. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces Isaac no reacciona de una manera autoritaria y decide maldecir a su hijo Jacob como Jacob pensó que podía suceder? Esto ya había sucedido en otras ocasiones. De hecho, vemos que luego del diluvio, cuando Cam, el hijo menor de Noé, comete un error contra su padre, Noé lo maldice. Entonces Isaac pudo haber hecho caer una maldición sobre Jacob. Pero en estos segundos, en estos momentos, Isaac tuvo la iluminación, podemos decir,
y se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Porque miren qué increíble, miren qué sorprendente lo que dice el versículo 36. Esaú habla y dice, con razón le pusieron por nombre Jacob, pues ya me ha engañado 2 veces. Me quitó la primogenitura, que es mentira, no lo engañó. Jacob no engañó a Esaú, Esaú decidió vender la primogenitura, pero él dice me engañó y ahora ha tomado mis bendiciones. Yo creo que al escuchar estas palabras, Isaac tuvo que decir, es cierto, tengo delante a mi hijo mayor que vendió la primogenitura, al que yo quería bendecir y que ya me ha demostrado más de una ocasión que realmente no quiere esta bendición. Bien, hemos prácticamente llegado al final de esta reflexión de hoy. Y para finalizar veremos justo lo que sucede después de que Esaú descubre el engaño de su hermano. El versículo 41 nos dice que Esaú diseña un plan. Y este capítulo es el capítulo de los planes. Porque recordemos, Isaac inicia con un plan, el plan de bendecir a un hijo. Al darse cuenta Rebeca de lo que está sucediendo, Rebeca hace un plan que tiene el propósito de prácticamente frustrar el plan que Isaac está haciendo. Jacob participa de ese plan. Y ahora vemos a Esaú realizando también un plan. Y la Biblia dice que Esaú guardó rencor contra su hermano por causa de las bendiciones con que lo había bendecido su padre. Y Esaú dijo en su corazón, los días de luto por mi padre están cerca, su muerte está cerca. Entonces voy a matar a mi hermano Jacob. Otro plan. Y frente a este plan, porque el 42 nos dice que estas palabras fueron dichas a Rebeca. Y Rebeca se ve obligada a hacer un segundo plan para poder proteger la vida de su hijo menor. Y en este segundo plan, Rebeca decide enviar a Jacob a su familia. Rebeca era originaria de Padán Aram. Y entonces Rebeca decide enviar a su hijo Jacob con su familia para protegerlo de Esaú. Y es triste que frente a esta situación en la cual el hijo mayor está amenazando la vida del hijo menor, ni siquiera frente a esta situación, Rebeca puede ser honesta con su esposo. La Biblia nos dice en el 46 que cuando Rebeca va a comunicarle a Isaac sus intenciones, no tiene otra opción que engañarlo, que mentir, que ocultar la verdad. Y le dice que está harta de las esposas de Esaú y que no soportará la vida si Jacob se casa también con una cananea. Yo quiero finalizar en esta ocasión esta reflexión del patriarca Jacob con los primeros versículos del capítulo 28 que son sumamente importantes. Prácticamente los hechos que se narran en el capítulo 27 finalizan con los primeros versículos del capítulo 28. Nos dice que Isaac decide llamar a Jacob. Miren qué importante. En el capítulo 27, el versículo 1, Isaac llama también a un hijo, pero en aquel caso llama a Esaú. En este caso llama a Jacob. Y en aquel caso, en el capítulo 27, versículo 1, que lo hemos estudiado en esta ocasión, Jacob pretende bendecir a Esaú. En esta ocasión, Isaac llama a Jacob para bendecirlo. Y le ordena diciendo, no tomarás esposa de entre las hijas de Canaán. ¿Qué sucede acá? Finalmente este versículo nos dice que Isaac reconoce a Jacob como el depositario de las promesas y de las bendiciones de Abraham. Y por lo tanto, como parte del plan divino, Isaac le recomienda a Jacob que no tome a una esposa cananea que pueda dificultar el proyecto para la familia. Finalmente aquí Isaac reconoce a Jacob como aquel que habrá de cumplir las promesas que Dios ha hecho para la familia de Abraham. Y el versículo 3 y 4 son preciosos. El Shaddai te bendiga, te haga fecundo, te multiplique
y te conviertas en multitud de pueblos, y te dé las bendiciones de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, y te haga tomar posesión de la tierra de tu habitación, la cual entregó Dios a Abraham. Esta era la bendición que Jacob había deseado toda su vida. Esta era la bendición que le aseguraba a Jacob ser ahora el sacerdote de la familia, el administrador del hogar, el encargado de llevar adelante el plan de Dios. Y lo irónico es que después de haber engañado a su hermano o de haber comprado la primogenitura de su hermano por un plato de comida, después de haber engañado a su padre y haberle mentido a su padre, Jacob recibe la verdadera bendición. La verdadera bendición la recibe prácticamente de manera voluntaria. Isaac la entregó de manera voluntaria, no fue necesario ningún engaño. En este momento Jacob se convierte en el depositario de las promesas divinas. Pero mientras se convierte en el depositario, tiene que huir de su hogar como exiliado. Los siguientes versículos nos dicen que Jacob salió del hogar, huyendo, sin nada, en una situación complicada, y con el pensamiento de que posiblemente su hermano Esaú lo persiga para darle muerte. Pero esto lo veremos en nuestro próximo programa. Fue un placer estar con ustedes nuevamente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Queremos agradecer la presencia de todas las personas que han escuchado este programa. Queremos saludar a todos aquellos que han seguido este programa a través de redes sociales, a través de Olam Internacional en Internet, a través de Olam Metro en Los Ángeles, California. A todos ustedes les damos un cordial saludo. Les invitamos a que puedan ponerse en contacto con nosotros nuevamente. Queremos saludarles, queremos desearles la paz del Señor. Shalom a todos y nos veremos en nuestro próximo programa de Fuentes de Vida Eterna. Yo soy Vladimir Valiente. Hasta la próxima.